Un explorador lunar chino registró una forma distante y borrosa en la cara oculta de la Luna, que parecía extrañamente cúbica. Poco después, las actualizaciones oficiales se ralentizaron drásticamente, y lo que comenzó como un detalle rutinario de la misión se convirtió en especulación en línea. Las autoridades atribuyeron el silencio al ritmo operativo normal, pero el momento y la redacción de sus declaraciones solo aumentaron las sospechas. Si no había ocurrido nada inusual, muchos se preguntaban, ¿por qué la historia se desvaneció justo cuando la curiosidad mundial alcanzó su punto máximo? El 3 de enero de 2019, la misión Chang'e 4 logró algo que ninguna nación había logrado antes: un aterrizaje controlado en la cara oculta de la Luna. El rover Yutu-2 descendió sobre la superficie intacta del cráter von Karman, una vasta cuenca de impacto de más de 100 kilómetros de diámetro, con miles de millones de años de historia lunar. Desde ese lugar, la comunicación directa con la Tierra era imposible. Cada señal debía pasar por un único satélite de retransmisión, Queqiao, ubicado en una órbita de halo distante más allá de la Luna. Comandos, imágenes y datos viajaban a través de este puente artificial antes de completar el viaje de 400.000 kilómetros de regreso a casa. La cara oculta de la Luna no es simplemente una región más, es un entorno definido por el aislamiento. Ningún astronauta del Apolo jamás estuvo allí. Ningún módulo de aterrizaje soviético jamás transmitió desde su superficie. El propio cráter von Karman presenta las cicatrices de un colosal impacto antiguo, con su suelo recubierto de basalto endurecido y cubierto de escombros de colisiones más recientes. La oscuridad domina tanto física como metafóricamente. La luz solar dura 2 semanas seguidas de 2 semanas de noche tan fría que los dispositivos electrónicos deben apagarse para sobrevivir. Cada actualización de la misión se vio influenciada por estos ciclos. El aterrizaje del Yutu-2 no fue solo un éxito de ingeniería, fue una declaración de capacidad. China había demostrado que podía operar maquinaria en un lugar donde la Tierra ni siquiera podía establecer contacto directo. Los instrumentos del rover se construyeron para descubrir el pasado oculto de la Luna, escaneando bajo la superficie con un georradar y analizando rocas intactas durante eones. A lo largo de 3 años, el Yutu-2 cubriría poco más de 1 kilómetro, avanzando lentamente, a veces solo unos pocos metros durante un solo día lunar. Cada movimiento requería una planificación cuidadosa para evitar cráteres ocultos o campos de roca irregulares que pudieran atrapar permanentemente al rover. La misión dependía de una coordinación precisa entre la Tierra, el satélite de retransmisión y el propio rover. Los datos solo podían transmitirse durante periodos estrechos cuando la órbita de Queqiao se alineaba correctamente. Fuera de esos periodos, la cara oculta permanecía en silencio, interrumpida únicamente por sistemas inactivos que esperaban la luz solar. Esta nunca fue una misión diseñada para transmisiones en vivo ni actualizaciones constantes. La paciencia era fundamental, y cada imagen que llegaba a la Tierra era una pequeña victoria. La lejanía del cráter von Karman amplificaba cada descubrimiento, haciendo que las características inexplicables y los horizontes lejanos cobraran mayor significado. El silencio se convirtió en parte de la narrativa. Cuando las cámaras de Yutu-2 captaron algo inusual en el horizonte, la atención pública ya estaba preparada. La cara oculta de la Luna garantizaba que la información llegara fragmentada, separada por largos periodos de espera. Ese fue el entorno en el que surgió la llamada cabaña misteriosa, no solo como una figura distante, sino como una prueba de cuánto se podía saber realmente sobre un lugar diseñado para ocultar sus respuestas. Cada byte de datos de Yutu-2 tuvo que superar limitaciones físicas. El rover dependía de paneles solares que funcionaban únicamente durante el día lunar, un periodo de aproximadamente 14 días terrestres. Al llegar la noche, las temperaturas descendieron tan drásticamente que el rover tuvo que entrar en hibernación para evitar su destrucción. Durante la mitad de cada mes, permanecía prácticamente ciego y en silencio, congelado en su lugar hasta que volvía el amanecer. Incluso durante el día, el movimiento era mínimo. El rover llevaba una cámara panorámica, un espectrómetro visible e infrarrojo cercano, y un georradar, cada uno operando con precaución para ahorrar energía. El progreso se medía en metros, no en pasos. Todas las instrucciones se enviaban desde la Tierra a través de Queqiao, que actuaba como un estricto guardián. Orbitando en una trayectoria de halo distante, el satélite podía ver tanto la Tierra como el rover solo unas pocas horas al día. Fuera de esas ventanas, la comunicación cesaba por completo. Los datos llegaban en paquetes con retraso, a veces días después de su recopilación, acompañados de diagnósticos del sistema. Las publicaciones eran aún más controladas. A menudo aparecían mucho después de que los ingenieros hubieran revisado la información sin procesar. La misión seguía un ritmo rígido: 2 semanas de actividad minuciosa, 2 semanas de descanso forzado. Cada nuevo ciclo comenzaba con una señal de activación, comprobaciones del sistema y un retorno gradual a las operaciones científicas. Los ingenieros monitorizaban el estado de la batería, el desgaste mecánico y la acumulación constante de polvo lunar.
Las travesías se cartografiaban con antelación utilizando imágenes orbitales y el radar de a bordo para detectar peligros ocultos. Estas realidades moldearon no solo la ciencia, sino también la historia que el público veía. Las lagunas en las actualizaciones no eran anomalías, eran inherentes a la misión debido a la física, los límites de potencia y la geometría orbital. Cuando las respuestas se retrasaban, la causa solía ser la propia Luna, más que el secretismo. El 26 de noviembre de 2021, la cámara panorámica de Yutu-2 registró una imagen que se desvió de lo esperado. En el horizonte, a unos 80 metros al norte de la posición del rover, se alzaba una silueta nítida. La foto era granulada, bañada por la intensa luz lunar, con sombras alargadas que se extendían por el regolito. El objeto parecía cuadrado, casi geométrico, en contraste con el terreno irregular de rocas y polvo. A esa distancia, el detalle era escaso. 80 metros en la cara oculta de la Luna, bien podrían haber sido mucho más lejos, dados los obstáculos entre el rover y el objetivo. La cámara capturó solo unos pocos píxeles de la forma, dejando su verdadera forma abierta a la interpretación. La luz solar, desde un ángulo bajo, exageraba los bordes y las sombras, permitiendo que una roca común pareciera algo artificial. En el entorno austero y sin aire, la perspectiva y la iluminación podían transformar fácilmente una roca irregular en un cubo. La imagen carecía de textura, color y escala, más allá del gris vacío que la rodeaba. Sin seguimiento inmediato ni ángulos adicionales, el encuadre invitaba a la especulación sin aportar respuestas. Para el equipo del rover era otra observación registrada. Para el mundo exterior era un misterio por resolver. Ese nombre llegó el 3 de diciembre de 2021, cuando la plataforma china de divulgación espacial Our Space publicó una entrada en el diario de su misión. En lugar de etiquetar el objeto como una roca o una formación, la publicación se refirió a él como una cabaña misteriosa. En chino, la frase conlleva connotaciones de estructura o refugio, lo que sugiere inmediatamente una intención. La redacción fue deliberada. Los editores responsables de traducir el progreso técnico al interés público eligieron un término que despertó la imaginación. En un paisaje moldeado por los impactos y el azar, la palabra cabaña implicaba diseño. La imagen en sí permaneció inalterada, pero la etiqueta la redefinió. Ningún científico había identificado el objeto como artificial, pero el nombre planteó esa posibilidad en la mente del público. En cuestión de horas, la frase se extendió rápidamente por las redes sociales chinas antes de saltar a los medios internacionales. Periodistas y blogueros espaciales amplificaron la historia, transformando una silueta distante en un tema de conversación mundial. La elección del texto nunca se explicó formalmente, no hubo ninguna aclaración oficial, pero el efecto fue inmediato y duradero. Una forma borrosa se convirtió en la imaginación de millones, en una estructura. A partir de ese momento, cada pausa en las actualizaciones y cada retraso se interpretaron con la expectativa de que se hubiera encontrado algo extraordinario. El misterio se había escrito antes de que llegaran las pruebas. A la mañana siguiente, las publicaciones en inglés se habían hecho eco de la noticia. Medios como Space.com y Popular Science presentaron la silueta como una posible estructura lunar, más que como un accidente geológico. La misteriosa cabaña ya no era solo la imagen de una misión lenta y metódica. Se había convertido en un símbolo de la facilidad con la que la incertidumbre, la distancia y las palabras cuidadosamente elegidas pueden convertir las sombras en la luna, en especulación global. La forma cúbica, combinada con la palabra cabaña, hizo la mayor parte del trabajo. Reporteros y blogueros tradujeron el apodo directamente, sin ninguna restricción sobre lo que el rover había observado realmente. En menos de 48 horas, la imagen y su etiqueta viajaron desde un blog de divulgación de la CNSA a las portadas de Reddit, YouTube y Facebook. Influencers espaciales subieron videos que insinuaban instalaciones extraterrestres y descubrimientos lunares secretos. Los hilos de Twitter diseccionaban coordenadas y magnificaban píxeles como si fueran planos arquitectónicos. El impulso de los algoritmos de recomendación fue implacable, cuanto más se difundía. La historia, más se amplificaba y más crecía el mito. La interacción con la publicación original se disparó a decenas de miles, mientras que las secciones de comentarios se convertían en discusiones sobre encubrimientos, vida extraterrestre y la geopolítica de la exploración lunar. Algunos creadores se aferraron al misterio, alegando que China había cortado la transmisión para ocultar lo que el rover había encontrado. Pero no había ninguna transmisión que cortar. No había transmisión en vivo pública ni video en tiempo real. Las actualizaciones siempre llegaban como publicaciones programadas de imágenes seleccionadas y breves informes de estado. Aún así, los intervalos entre las declaraciones oficiales se malinterpretaban fácilmente como prueba de un apagón. La narrativa comenzó a sostenerse. Cuanta menos información aparecía, más convencida estaba la gente de que se estaba ocultando algo extraordinario. Los periodistas intentaron acercar la historia a la realidad, señalando las limitaciones operativas de las misiones a la cara oculta y la ausencia de capacidad de video en vivo.
Para entonces, sin embargo, la cabaña misteriosa había dejado de ser una simple curiosidad técnica. Se había convertido en un meme, una leyenda y un caso práctico de cómo una sola palabra elegida por un editor de divulgación podía repercutir en el ecosistema mediático global y convertirse en una obsesión. La demanda de respuestas se intensificó incluso mientras el rover avanzaba a un ritmo dictado por la física, no por los titulares. 80 metros en la cara oculta de la Luna no es una distancia sencilla. Para Yutu-2, bien podría haber sido una maratón. La velocidad máxima del rover se mide en centímetros por minuto, y en condiciones ideales, solo unos pocos metros por hora. Cada movimiento debía ser planificado por ingenieros en Harbin, y luego transmitido a través de Kekiao, comprobando cada giro de rueda para detectar posibles peligros que pudieran poner fin a la misión al instante. El terreno entre el rover y la llamada cabaña misteriosa era todo menos liso. Regolito suelto, rocas dispersas y depresiones irregulares excavadas por antiguos impactos. Incluso un cráter poco profundo, invisible desde la órbita, podía convertirse en una trampa infranqueable. La precaución era inevitable. El equipo trazó una ruta en zigzag para evitar los obstáculos más graves, sabiendo que una línea recta sería arriesgada. Las imágenes orbitales ayudaron, pero solo hasta cierto punto, ya que la luz y la sombra lunares pueden ocultar tanto como revelar. Cada recorrido se dividió en segmentos cortos, con paradas frecuentes para obtener imágenes panorámicas y comprobar el sistema. Estas pausas no eran teatrales, eran fundamentales para el proceso, como salvaguardas contra sorpresas que acechaban más allá de la vista. El progreso se produjo a pasos lentos y deliberados. En el transcurso de un solo día lunar, aproximadamente 14 días terrestres, el rover podría avanzar menos de 20 metros si las condiciones fueran difíciles. Cerrar la brecha de 80 metros hasta el objeto del horizonte requeriría múltiples ciclos de actividad seguidos de hibernación. Los ingenieros tuvieron que equilibrar el avance con el riesgo de quedarse varados y la necesidad de conservar la batería para la siguiente noche lunar. En la superficie, la realidad avanzaba a paso de tortuga, no a toda velocidad. Ese ritmo pausado explica el largo silencio entre el avistamiento inicial y las imágenes posteriores. No se trataba simplemente de burocracia o control narrativo. Era la física inevitable de operar en la cara oculta de la Luna. Para los observadores en la Tierra, la espera parecía interminable. Para el equipo de la misión, cada metro ganado era una pequeña victoria, registrada y cronometrada, acercándose a un horizonte que siempre parecía inalcanzable. El silencio en el otro lado no es solo cuestión de distancia. También está determinado por cómo se gestiona la información una vez que llega a la Tierra. Las actualizaciones públicas de Yutu-2 nunca fluían de forma constante. Llegaban en grupos, un conjunto de imágenes, un breve lote de notas técnicas, seguido de semanas de nada. Cada publicación pasaba por un proceso que filtraba los datos sin procesar a través de ingenieros, planificadores y editores de divulgación. Para cuando aparecía una nueva foto o actualización de estado, ya había sido revisada, seleccionada y a veces enmarcada con un texto que influía en su interpretación. Este ritmo nunca se ocultó. La lenta aproximación del rover hacia la llamada cabaña misteriosa se describió en declaraciones públicas, incluso si las pausas entre ellas dejaban espacio para que la imaginación se adelantara mucho a la realidad. El progreso siempre iba a ser lento. El terreno era irregular, el movimiento dependía de la luz solar y la comunicación dependía de estrechas ventanas de retransmisión. Pero para los observadores externos, las pausas entre actualizaciones no parecían rutinarias. A medida que los días se convertían en semanas sin nuevas imágenes, la especulación se abalanzaba sobre el silencio. En línea, cada intervalo de silencio se convertía en terreno fértil para los rumores. ¿Se habría averiado el rover? ¿Había habido una avería grave? ¿O se había descubierto algo realmente inusual, y las imágenes más reveladoras se habían ocultado discretamente? Cualquiera familiarizado con misiones lunares anteriores reconocía el patrón. Los datos se acumulaban durante las fases activas y se publicaban solo tras su revisión. Esta vez, sin embargo, el contexto hizo que la espera se sintiera más pesada. La etiqueta de cabaña misteriosa había generado expectativas de algo extraordinario. Y sin información nueva, cada hueco parecía estar cargado. Las explicaciones oficiales, conducción lenta, protocolos de seguridad, limitaciones de los relés, eran todas precisas. Sin embargo, poco contribuían a disipar la sensación de que la verdadera historia se estaba desarrollando en algún lugar oculto. Para quienes seguían cada desarrollo, la ausencia de actualizaciones se convertía en evidencia. Cuanto más se demoraba, más convencidos estaban algunos de que los eventos se estaban gestionando entre bastidores. El proceso estándar de revisión y publicación selectiva de imágenes, común en las grandes misiones espaciales, se interpretaba ahora como una pantalla que podría estar ocultando más de lo que revelaba. En este ambiente, la ausencia no solo creaba tensión, sino que consolidaba la sospecha. Cada actualización faltante se convertía en un espacio vacío,
listo para ser llenado con teorías mucho más emocionantes que la realidad de un lento rover de energía solar, avanzando lentamente sobre polvo y piedra. Ese largo enfoque es donde la percepción y la demora chocan. Las pausas eran reales, y las explicaciones también, pero el planteamiento inicial de la historia dejó un residuo que persistió. Incluso una vez que surgió una respuesta trivial, el silencio ya había hecho su trabajo. A mediados de enero de 2022, la espera finalmente terminó. YouTube 2 acortó distancias y llegó al lugar donde la llamada cabaña misteriosa había permanecido durante semanas como una incógnita. Las imágenes de cerca zanjaron el debate de inmediato. La silueta cúbica se disolvió en la superficie irregular de una roca lunar común, fracturada, irregular e inconfundiblemente natural. La apariencia geométrica dependía completamente de la distancia y la iluminación. De cerca, la superficie de la roca se rompía en contornos irregulares, sin bordes rectos, sin ángulos rectos y sin rastro de construcción. Las sombras que antes sugerían una forma nítida y cuadrada, ahora revelaban una masa caótica moldeada por impactos y erosión en la superficie lunar. Los científicos de la misión rastrearon el origen de la roca hasta el borde de un pequeño cráter. Probablemente fue excavada por el impacto de un meteorito y dejada sobre el regolito. Lo que parecían paredes y un techo eran simplemente grietas y surcos, cuya alineación era una coincidencia amplificada por la perspectiva y un sol bajo. Cerca de allí, el equipo observó una piedra más pequeña que, según algunos, parecía una zanahoria de conejo, una referencia lúdica al nombre del rover, el conejo de jade de la leyenda china. La conclusión fue inequívoca. No había estructura, artefacto ni nada artificial. La cabaña misteriosa era un ejemplo clásico de pareidolia, la tendencia humana a imponer patrones familiares sobre formas aleatorias. Unos pocos píxeles y un apodo sugerente habían convertido las sombras y la piedra en una historia global. La explicación científica llegó silenciosamente, con fundamento geológico, zanjando la cuestión central, incluso cuando el nombre seguía resonando en la memoria colectiva. El orbitador de reconocimiento lunar de la NASA ha estado orbitando la Luna desde 2009, capturando imágenes de alta resolución de su superficie, incluyendo el cráter von Karman, donde YouTube 2 realizó su observación. La cámara de ángulo estrecho del orbitador puede resolver características de hasta aproximadamente medio metro por píxel. Esto es lo suficientemente detallado como para identificar un rover, rastrear sus huellas y delinear rocas dispersas, pero no lo suficiente como para resolver los detalles finos de una roca distante que parece un cubo en una fotografía del horizonte desde el suelo. Cuando se difundió la historia de la cabaña misteriosa, el archivo del orbitador ya contenía múltiples imágenes de la región, algunas tomadas a finales de 2021 y principios de 2022 mientras el mundo esperaba respuestas. Esas imágenes confirmaron la ubicación del rover, su lenta trayectoria y el terreno en general. Incluso mostraron el campo de rocas donde apareció la forma. Desde la órbita, sin embargo, la cabaña se redujo a unos pocos píxeles indistintos, una roca entre miles. Incluso con una iluminación ideal, las imágenes orbitales no pueden proporcionar el detalle necesario para zanjar los debates sobre la estructura a nivel del suelo. Otras naves espaciales, como la Chandrayaan-2 de la India, sobrevolaron la zona con cámaras de resolución similar o ligeramente inferior. Sus datos coincidían con el panorama general, sin anomalías, sin construcciones, sin indicios de encubrimiento. Lo que pudieron verificar fue la presencia de rocas, cráteres y la inconfundible estela de un rover que se movía lentamente. Ese es el límite de la confirmación independiente desde la órbita. Es suficiente para descartar cualquier cosa verdaderamente extraordinaria, pero no para disipar todas las dudas. El resultado es una transparencia parcial, una comprobación de las afirmaciones extremas sin una auditoría completa de lo que el rover observó de cerca. En el espacio entre la realidad del terreno y el contexto orbital, la historia encuentra espacio para persistir. La interpretación se intensifica a medida que se agotan los hechos concretos. En el nivel más profundo, la explicación es simple: pareidolia. El reconocimiento de patrones humanos, combinado con la distancia, las sombras y la cadencia de las operaciones en la cara oculta, produjo la ilusión de un cubo. Una etiqueta lúdica hizo el resto. En esta vista, la única anomalía fue ver una cabaña donde solo había una roca. El silencio y los retrasos se alinean con las operaciones normales. Ventanas de retransmisión, noches lunares y conducción cautelosa. Todo documentado en las declaraciones de misión. Un paso más adelante, el problema cambia. La pregunta no es qué encontró el rover, sino cómo fluye la información. Las actualizaciones públicas siguen un calendario cuidadosamente seleccionado. Las imágenes y los informes pasan por filtros editoriales en lugar de aparecer como feeds sin procesar. El sistema prioriza el control sobre la transparencia. Incluso cuando no hay nada que ocultar, esa estructura naturalmente genera sospechas. Los intervalos entre actualizaciones empiezan a parecer gestión en lugar de física. Los incentivos son obvios. Una narrativa estrictamente controlada protege la imagen de la misión y evita situaciones embarazosas cuando la atención global se centra en cada detalle.
En la cima de la escalera se encuentra una interpretación estratégica. Desde esta perspectiva, la etiqueta de cabaña misteriosa no fue accidental ni lúdica, sino funcional. El momento oportuno, la propagación viral y la atención mundial desempeñaron un papel en el contexto de una renovada carrera lunar. Un titular que capta la imaginación, aunque sea brevemente, aumenta el prestigio y mantiene a los competidores en vilo. Si la información es poder, entonces controlar el ritmo y el enfoque de los descubrimientos se convierte en una forma de poder blando. Ninguna de estas interpretaciones prueba un encubrimiento. Explican por qué el escepticismo persiste incluso después de conocerse los hechos. La estructura de la divulgación de información deja la incertidumbre justa para que la duda sobreviva. Varias preguntas se resisten a resolverse. Independientemente de cuántas declaraciones oficiales o imágenes en primer plano existan, hay una cuestión sin resolver. ¿Por qué un canal de divulgación vinculado a la Administración Nacional del Espacio de China decidió describir una forma distante y pixelada como una cabaña misteriosa? Nunca se ha ofrecido ninguna explicación. No han surgido directrices internas, entrevistas ni registros que aclaren si se trató de una simple sugerencia, una táctica deliberada de interacción o una decisión espontánea. Se disponía de términos neutrales y precisos, roca, peñasco, formación, pero no se utilizó ninguno. Esa única decisión dio forma a todo lo que siguió. El proceso de publicación en sí mismo sigue siendo opaco. Solo se publican imágenes y actualizaciones seleccionadas. No existe un estándar publicado que explique qué se comparte de inmediato, qué se retrasa y qué nunca sale de los archivos internos. Nadie ajeno a la misión sabe cuántas otras siluetas extrañas se registraron y descartaron sin nombre. Los criterios que convierten una imagen en titular o la relegan al olvido permanecen ocultos. Incluso la cronología, desde la captura hasta la retransmisión y la publicación, está oculta por capas de filtrado técnico y editorial. En teoría, los periodos de silencio pueden correlacionarse con los ciclos nocturnos lunares y la geometría de los relés, pero los registros de transmisión sin procesar no son públicos. Sin ellos es imposible saber si el silencio fue inusual o simplemente el costo de trabajar en la cara oculta. Observaciones independientes como las del orbitador de reconocimiento lunar pueden confirmar la configuración general, pero no pueden auditar cada momento o fotograma. Las comprobaciones externas aún dejan lagunas lo suficientemente amplias como para que, en principio, detalles interesantes puedan pasar desapercibidos. Por eso ciertos hilos permanecen abiertos. ¿Por qué se eligió cabaña como palabra clave? ¿Cuál es el verdadero estándar de transparencia? ¿Cuántas historias no pasaron el filtro? La lista de preguntas sin respuesta es larga, y las respuestas permanecen a puerta cerrada. La investigación está incompleta, y quien busque una visión completa debe seguir las lagunas por su cuenta. Hoy en día la exploración lunar se trata tanto de gestionar la percepción como de descubrir hechos. Actualizaciones cuidadosamente formuladas y un lenguaje cargado de contenido moldean la comprensión pública mucho antes de que los datos se digieran por completo. A medida que más naciones y empresas compiten por la luna, la verdadera lucha podría radicar en quién controla lo que el mundo ve y cuándo. En una era donde el silencio alimenta la certeza, las preguntas sin respuesta se convierten en evidencia en sí mismas. Lo que se nombra y lo que permanece en silencio aún determina nuestras creencias.